Arratsaldeon, itxongo ditugu 2 minutu gehiago, 5 minutuko tartea beti usteko asmoa edo izaten detela eta segituan hasiko gara. Arratsaldeon, mila esker, hona etortzeagatik. Hemen izango dugu hitzaldi bat, Ainarbe 1000 izenekoa, izen hortaz aparte galdera bat egingo dugu. Galdera hori da zergatik erreserba bat Ainarben. Hitzaldi hau egiten dugu ekainaren 5ean, jakingo dizuten bezala gaur ingurumen eguna da. Eta honekin lotuta, lehengo astean izan zen biodibertsitatearen eguna, eta nolabait esan da bi egun horiek eta fusionatu nahian, ekintza honekin bukatutzat ematen dugu Aritzalde egun hauetan egin dituen ekitaldiei. Gurekin dugu Kiko Alvarez. Kiko Alvarez biologa da, doktoretza egin zuen, txorien inguruan, eta gaur egun Kiko Alvarezek lan egiten du aholkulari bezala, ingurumen aholkulari bezala, eta esan behar dugu, nolabait esan da, lan desberdinak egin ditu, eta Errenteriako udalarentzat egin zuen plan estrategiko bat, nun Errenteriako lurralde osoa eta aztertzen zuen, eta lerro batzuk markatzen zituen, eta Errenterikoa ere aipatzen dez, azken baten Ainarbe 1000, eta guain ikusiko Ainarbeko basoa, lurraldearen gehiena Errenteriako lurretan dago, eta beste zati bat, asko txikiagoa, Donostikoa. Errenteriako hitzaldia egin zen, eta gehien bat Errenteriako lurrei erreparatu zitzaion. Oraingo honetan Donosteko lurraldeari ekingo diogu, eta lurralde oso ezezaguna da, eta donostiarrentzat, donostiar gehientzat, esango nukenik, eta, esan behar dugu hitzaldi honetan egingo dela Aritzalde Naturzalen elkarteri esker, eta baita Uharsoaldeko eguzki eta ekologista martxa taldei esker. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Presentamos aquí la última actividad de las organizadas por Aritzalde. Y se nos presenta aquí la charla de por qué hacer una reserva en Ainarbe. Ainarbe es un bosque situado en los alrededores de lo que ya conocemos más, quizás el embalse de Ainarbe, que abastece a la mancomunidad de su propio nombre, Donostaldea, Uharsoaldea y alrededores. Mayoritariamente se sitúa en Errenteria y una pequeña parte de lo que es el bosque de Ainarbe, Ainarbe Recabels, que ahora conoceremos con más detalle, pues se sitúa una pequeña parte, como decía, en Donosti. Quizás tendría que haber empezado por aquí, pero tenemos a Kiko Álvarez, es biólogo, es doctorado en biología. El doctorado trabajó en el doctorado trabajó con las aves. Es actualmente asesor en temas de medio ambiente. Realizó un plan estratégico para el Ayuntamiento de Errenteria, un poco analizando todo lo que es el término municipal de Errenteria. Y decía que esta es una actividad en la cual colabora el Whisky, Ecologista Marchan, y que, digamos, pone un poco fin a las diferentes actividades que ha estado realizando Aritzalde estos días, desde el Día de la Biodiversidad, y ya
hace unos cuantos, el 24 de mayo, y que hoy, digamos, con esta actividad finalizamos. La pregunta es, ¿por qué hacer una reserva en Añarbe? A esa pregunta intentará contestar después de una serie de reflexiones Kiko Álvarez. Y bueno, decir que el pasado domingo, tanto las asociaciones ya citadas como el Club Basque Camping y Urdaburu hicieron una salida al lugar para conocer in situ el lugar, por qué se propone, por qué estamos encaminados a hacer por qué se está reclamando esta reserva forestal. Decir que se van a hacer más actividades, más salidas al monte, a las cuales evidentemente os invitamos. Y como ya me he alargado demasiado, pues paso la palabra a Kiko Álvarez. Y bueno, es decir que el que quiera luego podrá hacer las preguntas, tanto en euskera como en castellano. Eta beraz, gero arte. Bueno, eskerrik asko. Nada, sin más, ya con la presentación que me han hecho, pues está todo dicho. Bueno, yo sí que quería agradecer a Aritzalde la invitación de venir aquí a contaros un poco qué es lo que yo hago y a lo que yo me dedico. Y por otro lado, reconocerles, tanto a ellos como a Busqui como a Ecologista en Marcha, la labor que vienen desarrollando desde hace ya bastante tiempo, porque esto de la reserva de Añarbe no es una cosa que se le ocurra a alguien de la noche a la mañana y de repente esté digamos, en el candelabro, como dijo aquella, ¿no? Entonces, bueno, esto viene de tiempo se lleva trabajando mucho tiempo en estas asociaciones y bueno, pues poco a poco pues parece que va fructificando y se va avanzando y bueno, es posible que en breve podamos ver la reserva. Un poco lo que me plantearon los organizadores cuando pues querían saber un poco sobre Añarbe, sobre bueno, cómo justificaríamos el que fuera reserva, ¿no? Pues por qué y para qué una reserva Añarbe 1000. ¿Por qué enlazar Errekabeltz? Errekabeltz es el monte que es propiedad o es término municipal de Donostia. ¿Y por qué hay que engancharlo con Añarbe, ¿no? ¿En manos de quién? ¿Quién es el responsable de que esto se pueda hacer realidad, se pueda desarrollar, ¿no? ¿Qué problemas podemos tener para conseguirlo? Y luego, sobre todo, bueno, pues cuál es la situación actual a día de hoy, cómo estamos y qué pasos habría que dar, ¿no? para conseguir esta reserva, ¿no? Yo intentaré dar mi punto de vista, es mi opinión, intentaré dar todos los datos objetivos que pueda. Tengo también aportaré mis valoraciones personales y bueno, luego pues al final si queréis comentar o que hablemos o tenéis cualquier cuestión, ¿no? Pues yo encantado. Aparte de estas preguntas, a mí se me ocurre primero una pregunta previa que creo que es importante que nos hagamos, ¿no? Estamos planteándonos si hace falta una reserva forestal de Añarbe. Yo preguntaría si hace falta una reserva forestal en el País Vasco, en Euskadi. ¿Necesitamos una reserva forestal? Siempre se habla, ¿no? Euskadi verde, salimos al monte, todo lleno de árboles, y ahora pues estamos planteando tener una reserva forestal, ¿no? Aquí veis una imagen donde más o menos he simplificado los diferentes biotopos por grupos muy genéricos, tipos de vegetación que se dan en el País Vasco. Y bueno, más o menos, digamos que lo verde correspondería con bosques, según la clasificación, y lo rojo con plantaciones forestales, es decir, sería superficie arbolada, ¿no? Aproximadamente la mitad del País Vasco está cubierto por arbolado. Es decir, es más del 50% de la superficie son árboles. De esta superficie arbolada, aproximadamente la mitad estaría cubierta por plantaciones forestales, que sería lo que veis en rojo, y la otra mitad por arbolado autóctono. Más o menos podemos estar hablando de que tenemos unas 190-195.000 hectáreas de pino radiata. Para que os hagáis una idea, es decir, prácticamente la cuarta parte del País Vasco está ocupado por una conífera que viene de California, de la costa californiana, y que, bueno, pues que aquí ha encontrado, con la ayuda del ser humano, pues unas condiciones muy buenas para producir madera rápida y, entre comillas, barata, ¿no? ¿Qué problemas ha traído esto? Pues como veis, pues prácticamente en lo que es la vertiente cantábrica del País Vasco apenas nos quedan restos de vegetación autóctona, de bosques naturales, ¿no? Quizá lo más
lamentable, en mi opinión, sería bueno, pues lo que le sucede a los robledales, ¿no? Los robledales, para que os hagáis una idea, de la potencial que le correspondería, es decir, de la superficie que tendrían que estar ocupando en la actualidad en el País Vasco, únicamente tenemos un 2,4% de la superficie ocupada actualmente por robledales. Y además son pequeñas manchas muy dispersas, muy separadas entre sí, con lo cual su funcionalidad ecológica está bastante en entredicho. He comentado, y lo he hecho a propósito, ¿no?, que lo que veis aquí en rojo son plantaciones forestales y lo que veis aquí en verde serían superficie forestal cubierta por arbolado autóctono, por arbolado de aquí. No he hablado de bosques, que es lo que se suele hablar, porque un bosque es algo más que un conjunto de árboles. Podemos tener un montón de hayas o un montón de robles que son de aquí del país, pero no están conformando un bosque, ¿no? Para ello, esas superficies arboladas tienen que cumplir una serie de condiciones, tienen que tener unos equilibrios ecológicos determinados, funcionar como tales, estar bien conexionados, ¿no? Entonces, un poco para explicaros muy brevemente y evitando entrar en tecnicismos, más o menos cómo valoramos nosotros el estado de conservación de esos hábitats forestales, cómo interpretamos o podemos decir bueno, pues que sí son bosques o no lo son. Bueno, pues he traído un poco el último trabajo que se ha hecho para valorar una serie de hábitats con unos criterios que ha establecido la Unión Europea, es decir, no se nos han ocurrido a nosotros, sino que son criterios estandarizados que marca la Unión Europea para los hábitats naturales y naturales de toda Europa, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que miramos es el área de distribución, ¿no? En este caso, el ejemplo que os he traído serían los hayedos, porque se va por tipo a tipo, y lo que se mira es el área de distribución, ¿no? Si la superficie que actualmente está ocupando bueno, pues es suficiente para garantizar más o menos su supervivencia a largo plazo, ¿no? Y se mira también la superficie de referencia, ¿no? Es decir, antes os decía, los robledales ocupan el 2% más o menos de lo que les correspondería. Pues se mira eso también, ¿no? Más o menos qué es lo que estarían ocupando respecto a lo que tendrían que estar ocupando en condiciones naturales. Evidentemente eso, el 100% es inviable. El 100% estaríamos hablando del territorio sin tocar. Bueno, nosotros vivimos aquí, tenemos nuestras actividades económicas aquí, nuestras infraestructuras, y eso ocupa suelo también, ¿no? Pero bueno, de ahí a perder toda la cantidad que hemos perdido, pues va bastante, ¿no? Luego también miramos las manchas que hay, es decir, los bosquecillos o los grupos que hay de este tipo de hábitat, y bueno, pues podéis ver con los hayedos en el País Vasco, bueno, pues que prácticamente el 16% de la superficie, unas 4.000 hectáreas, estarían distribuidas en 2.300 y pico grupetos de menos de 10 hectáreas, es decir, pequeños grupos de arbolillos que no tendrían ningún tipo de funcionalidad ecológica. Y únicamente tendríamos 5 grupos o 5 manchas de hayedo que superarían las 1.000 hectáreas de superficie. Para que os hagáis una idea, más o menos, con los criterios que utilizamos a nivel de la Unión Europea, para que empecemos a hablar de una superficie viable para un bosque, menos de 500 hectáreas no consideramos, no se considera algo viable, no funcionaría, ¿no? Luego también miramos un poco la estructura y función, es decir, cómo está constituido, ¿no? Sí, son grupos de árboles, pero bueno, dentro de esos grupos de árboles hay madera muerta, es decir, madera muerta, tanto árboles muertos en pie como árboles muertos en el suelo. Eso lo que nos indica es que hay una cierta dinámica, ¿no? Que los árboles nacen, crecen, envejecen, van muriendo, es decir, hay una diversidad estructural interesante que además permite que diferentes organismos aprovechen los diferentes estadios de estos árboles, ¿no? Miramos también la regeneración, a ver si de manera natural, bueno, pues cuando las hayas, por ejemplo, producen hayucos o los robles bellota, vemos si por sí mismo el bosque es capaz, o estos son capaces de reproducirse, de regenerarse, ¿no? Muchas veces está condicionado pues, porque hay ganado, por ejemplo, o bueno, pues porque hemos compactado mucho el suelo. Miramos la estructura de la masa, es decir, que no solo haya hayas en este caso, ¿no? Sino que haya otras especies en menor cantidad, pero que acompañen el haya, pues como pueden ser arces, cerezos silvestres, algún roble que se pueda colar. Y luego miramos también el grado de fragmentación, ¿no? El grado de fragmentación se utilizan diferentes variables, pues una de ellas es la distancia que hay hacia manchas, digamos, importantes que puedan funcionar como fuente, y luego también se mira lo que es la relación que tiene la superficie del área con el perímetro. Es decir, podemos tener una superficie muy grande, pero con un perímetro muy irregular, pues es muy difícil que ahí se puedan desarrollar procesos ecológicos de manera adecuada, ¿no?
en este caso, la valoración, como veis aquí, que esta valoración, esto es se presentó a finales del 2013 y el trabajo es de 2012, o sea que no es de hace mucho tiempo, ¿no? El estado de los hayedos, que muchas veces nos lo venden como una maravilla, pues es malo, ¿no? El tercer aspecto que utilizamos para ver el estado es el futuro que tiene, qué es lo que le depara a estos hábitats, ¿no? Miramos, por un lado, las amenazas. Pues hay hábitats que, por los motivos que sean, no están amenazados, pues porque sencillamente no hay intereses económicos detrás o porque están en lugares inaccesibles. Se mira la tendencia observada. Vamos viendo si en los últimos años, por ejemplo, esa superficie ha ido aumentando o esa estructura ha ido mejorando. Y luego la viabilidad a largo plazo, ¿no? Si las condiciones actuales permitirían, sin que nosotros interviniésemos, que esos hábitats, que estos bosques se mantuvieran en el tiempo, ¿no? En el caso de los hayedos, bueno, pues se identifican tres problemas básicamente. En primer lugar, el aprovechamiento convencional. Seguimos explotando los hayedos en el País Vasco, se siguen cortando hayas y se sigue gestionando algunos hayedos para producir más madera. Ahora mismo está bastante de moda el tema de la biomasa. La biomasa, todos habréis oído en las noticias, biomasa como combustible, utilizar la madera que se cultiva o la que viene natural para quemarla y producir energía. Bueno, yo creo que la biomasa puede ser interesante, pero según en qué condiciones sería adecuado, ¿no?, implantarla, ¿no? Y luego, en este caso, los hayedos son muy sensibles al cambio climático, ¿no? Es una especie, en este caso el haya, que es muy sensible a los cambios, necesitan unas condiciones ecológicas y climáticas muy concretas y, bueno, pues si además de estarle machacando, el cambio global nos está llevando a climas un poco más secos, con más episodios, digamos, de tormentas fuertes, con un poco más de calor, bueno, pues en este caso la haya va a pasar mal, ¿no? Bueno, pues con todos estos indicadores nosotros lo que hacemos es establecer una evaluación global, ¿no? Y en este caso, bueno, como veis aquí, más o menos hemos considerado que la distribución en los hayedos vamos a darla por favorable. Tenemos esas 5 manchas más o menos interesantes. La superficie ocupada, bueno, pues unas 14.000 hectáreas vamos a pensar que es favorable. Estructuras y funciones son malas, es decir, para nada son funcionales, no son capaces de desarrollar todos los procesos ecológicos que para un bosque se presume, y las perspectivas de futuro son inadecuadas. No son malas, pero son inadecuadas. Y en este caso la valoración será malo. ¿Por qué es mala? Bueno, en este caso es como cuando uno va al médico, ¿no? Si yo voy al médico y tengo mal el riñón, o tengo mal el corazón, o tengo mal un tobillo, a mí el médico me dice, bueno, no, está usted, está regular, usted no, estoy mal. Tendré que arreglarme el corazón o tendré que arreglarme los riñones, ¿no? Tradicionalmente siempre, estos están bien, podían estar mejor y, bueno, hemos sido como más o menos permisivos. En este caso, la Comisión Europea es clara. En cuanto aparece un rojo, el estado es malo. Hay un problema y hay que solucionarlo. Bueno, esto sería en cuanto a los hayedos, ¿no? Si miramos los hábitats forestales de interés a nivel europeo que tenemos en el País Vasco, bueno, pues que estarían ocupando aproximadamente el otro 25% de la superficie del País Vasco, bueno, pues nos encontramos que la evaluación global de todos, hayedos, roledales, bosques de piedra calcárea, encinares, quejigales, es malo. Es decir, no tenemos ni un solo tipo de bosque en el País Vasco que esté adecuadamente conservado y que sea funcional de una manera ecológica, ¿no? Entonces, pues bueno, a pesar de que estamos, pues eso, siempre vendemos Euskadi como algo verde y bueno, pues como muy frondoso, ¿no? Entonces la pregunta yo os la devuelvo a vosotros, a ver si con estos datos pensamos que es necesaria o si no es necesaria una reserva forestal en el País Vasco que permita ir avanzando hacia la consecución de esas masas más o menos maduras, más o menos funcionales o con mayor o menor funcionalidad ecológica. En mi opinión, yo creo que es evidente que necesitamos ese tipo de reservas, sobre todo, bueno, pues para que dentro de cientos de años, pues los nietos de mis nietos puedan disfrutar de unos bosques decentes en Euskadi, ¿no? Y ahora vendría lo que es la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué Añarbe? ¿Por qué no un bosque o unos hayedos de Aizkorri o de Aralar, ¿no?, que también son muy interesantes, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues porque los propietarios de estos montes quieren que sea así. Los propietarios de Añarbe, tanto de lo que es Añarbe, el monte público de Añarbe, que es propiedad del Ayuntamiento de Rentería, como Recabez, que sería este trocito, que es del Ayuntamiento de San Sebastián de Donostia, bueno, los propietarios quieren hacer una reserva. Entonces, bueno,
Si yo tengo un terreno y yo quiero poner una huerta de lechugas, pues pongo mi huerta de lechugas. Si yo quiero tener una reserva forestal, bueno, pues pondría mi reserva forestal, ¿no? Luego no es tan fácil. Tenemos problemas administrativos, hay más instituciones implicadas, pero la razón básica es esa. Los propietarios quieren hacer esta reserva. Asimismo, aparte de eso, lo que sería la parte de rentería es monte de utilidad pública. Es el mayor monte de utilidad pública propiedad de un ayuntamiento que está incluido en el catálogo de montes de utilidad pública en el País Vasco, ¿no? Y, por tanto, la vocación de ese monte en esa catalogación sería dar la de servicio público, un servicio público para todos, que todos podamos disfrutar de esta biodiversidad o de las funciones o de los bienes que nos pueden dar estos bosques, ¿no? Asimismo, en el caso de rentería, hablaré un poco más en este apartado de rentería, pues porque Donostia se ha incorporado recientemente a este proceso y todavía no ha desarrollado normativamente, pues, digamos, o no ha dado los pasos necesarios. Pero bueno, en rentería, dentro del planeamiento municipal, el planeamiento urbanístico, tiene incluido este bosque como áreas forestales de protección estricta y también como áreas forestales de interés paisajístico. Es decir, el ayuntamiento ya, esto es desde 2004, está buscando esa protección, conseguir esos bosques maduros, ¿no? En ese sentido, en rentería, tanto en la Estrategia Municipal de Medio Ambiente como en el Plan de Acción de la Agenda 21, como en la Estrategia Municipal de Conservación de la Biodiversidad, ha incluido acciones específicas orientadas a la creación de estas reservas. O sea, está escrito y está aprobado y, bueno, más o menos en eso está. Ya os digo que Donostia, bueno, se ha incorporado ahora y en breve, pues supongo que irá avanzando en esa dirección, ¿no? Asimismo, bueno, pues está incluido en dos figuras de protección, una de ámbito autonómico, que sería el Parque Natural de Ayacuarría. Se declaró en el 95 en base a la Ley de Conservación del año 94, y luego en el 2004 también se incluyó en una red Natura, en la red Natura 2000, es una red de áreas protegidas a escala europea, con lo cual excede de lo que sería el ámbito autonómico, incluso el ámbito estatal, y es un reconocimiento a nivel internacional de esta zona, ¿no? Serían otras dos razones por las cuales estos bosques merecerían constituirse como reserva, ¿no? ¿Qué más razones hay? Bueno, la superficie arbolada que vemos en lo que se propone como reserva, que vienen a ser unas 1000 y pico hectáreas, de ahí viene el Oñarbe 1000, unas 900 serían de rentería y 100 de Donostia. Bueno, pues el 90,77% de esa superficie está arbolado. Bueno, pues ya es un poco más, como 40 puntos más que el resto de Euskadi, ¿no? Pero lo más interesante es que el 82,9% serían bosques autóctonos. Es decir, estamos muy por encima de lo que podía ser la media en el País Vasco, ¿no? Tenemos una gran superficie de vegetación autóctona. Persisten todavía en su interior 160 hectáreas, más o menos un 15% de plantaciones forestales, principalmente rubra y rubra, que es un roble americano, y pino radiata, que también viene de California, hemos comentado antes, que son fruto de políticas del pasado y que poco a poco se está tendiendo a irlas retirando para irlas sustituyendo por vegetación autóctona, ¿no? Y luego, dentro de lo que es la reserva, o la propuesta de reserva, hay 9 tipos de vegetación natural diferentes. Domina el robledal acidófilo, ese robledal que hemos comentado antes que es tan escaso. Estamos hablando probablemente del robledal mejor conservado y más extenso en el País Vasco, ¿no? De robledal de Cantábrico, ¿eh? Ocupa unas 450 hectáreas, que viene a ser un 43% de lo que es la propuesta de reserva. Luego tenemos hayedos acidófilos, unas 260 hectáreas, hayedos robledales, que bueno, más o menos están compuestos sea 50-50 por hayas y por robles, alisedas cantábricas, pues otras casi 10 hectáreas, luego matorral, brezales, bueno, ya pues algunos elementos que aportan pinceladas de diversidad, ¿no? Pero lo importante es que prácticamente la mayoría son hábitats forestales autóctonos. De estos hábitats, no todos tienen el mismo interés para la conservación. Es decir, a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea, hay establecidos también unas tipologías de hábitats que tienen mayor interés que otras. Y en este caso, dentro de lo que sería la propuesta de reserva, aproximadamente no llega al 30%, bueno, un 28,8%, estaría ocupado por 5 tipos diferentes que Europa nos está indicando que tenemos que mejorarlos y conservarlos. Es decir, ya es un requerimiento que excede, ya os voy a decir, de la autonomía o del propio Estado, ¿no? Serían brezales,
los prados secos, las pendientes rocosas, que esos ocupan muy poquito, y luego tendríamos el hayedo acidófilo, esas 260 hectáreas, y los bosques aluviales de alisedas, las alisedas cantábricas, que están muy, muy machacadas también, ¿no? Esos serían los 5 tipos de hábitats que Europa nos estaría pidiendo esa mejora, ¿no? Este porcentaje de 28 se incrementa hasta el 78 si incorporamos los hábitats de interés para la conservación regional, es decir, son hábitats que a nivel de comunidad autónoma se consideran de interés para la conservación y, de hecho, en la planificación que se está aplicando en estos momentos a nivel de Euskadi se les da el mismo tratamiento que los hábitats de nivel de interés comunitario. Incrementaríamos hasta el 78%. ¿Por qué? Pues porque esos robledales y hayedos robledales estarían incluidos en esa tipología de hábitats. Entonces, aquí veis un poco más o menos la distribución que tendrían esos hábitats en el marco de la reserva, ¿no? Que ocuparían, ya os digo, casi un 80%, lo cual es bastante. Bueno, como presenta este tipo de, digamos, de continuo forestal, encontramos una flora y una fauna silvestre de elevado interés ecológico, biológico de por sí y biogeográfico por la posición que ocupan, ¿no? Por ejemplo, encontramos un buen ambiente para el desarrollo de comunidades de quirópteros, de murciélagos, que muchas veces no les hacemos caso, pero bueno, pues es una zona que tiene mucho potencial, aparte del propio pantano que ayuda, diferentes tipos de bosques, diferentes orientaciones, favorecen. Para las aves, aquí tenéis, esta es una foto de este año en Añarbe, el pito negro. El pito negro es una especie que, si a cualquier naturalista, biólogo, conservacionista le preguntamos hace 5 años que vamos a tener pito negro en Guipúzcoa, pues 5 o 6 años diría, joder, qué bien, ¿no? Estaríamos emocionadísimos, ¿no? Pensando en que ojalá tuviéramos, ¿no? Bueno, pues hoy en día Añarbe está cosido a pito negro, está por todas partes. Entonces, pues bueno, y se está extendiendo por el resto de Guipúzcoa a partir de Añarbe, que es por donde entró. Es decir, está utilizando estas especies, Añarbe, como una puerta de entrada para que nosotros podamos disfrutar de más especies, ¿no? Muchas de estas especies están incluidas en la Directiva Hábitats, en la Directiva Aves, es decir, están protegidas a nivel europeo. Especialmente los invertebrados xilófagos, esos escarabajos que muchas veces los vemos y los pisamos, ¿no? Porque, qué asco, ¿no? Un bicho, lo piso y ahí lo dejo espachurrado, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, este bichito que veis aquí, la Rosalía alpina, este es un bicho que a nivel de protección tiene el mismo, digamos, estatus que puede tener el lince ibérico o el quebrantahuesos, que más o menos todo el mundo le suena, ¿no? Pues está igual de protegida y está igual de amenazada. Le gustan los árboles viejos, secos, esos árboles que quitábamos antes de los bosques porque producían plagas y eran insalubres, ¿no? Pues bueno, Añarbe tiene una comunidad de insectos xilófagos muy compleja, muy desconocida también, porque esos son grupos que prácticamente nadie ha trabajado con ellos y según se va trabajando, pues se van identificando especies. Bueno, incluso recientemente, bueno, ya no tan recientemente, pero 3, 4, 5 años más o menos creo recordar, en Oialecu, en la parte de Oyarzún del parque, se encontró una especie parecida a esta, de nueva para la ciencia, que no está ni protegida porque ni se conocía y estaba aquí a 30 kilómetros de San Sebastián. Pues eso es algo interesante, ¿no? Añarbe, además, está dentro de las áreas de los planes de gestión tanto del bisón como del desván del Pirineo. Son especies, el bisón europeo es ahora mismo el mamífero más amenazado después del lince ibérico, se considera así, el único núcleo viable que tenemos a nivel europeo. Bueno, hay 2 núcleos, uno está hacia la parte polaca y luego tenemos nosotros otro aquí en lo que sería el País Vasco, Navarra, digamos más o menos aquí se nos ha quedado lo que podría ser, bueno, digamos, Euskal Herria, ¿no? Y luego el desván del Pirineo, que hasta hace poco había en Guipúzcoa, ya no hay. Ya la hemos perdido, es una especie que se nos ha ido, no sé si lo habéis visto alguna fotillo de él, pero es un bicho muy salado, es un ratoncillo muy pequeñito con una trompa muy graciosa y bueno, pues se ha ido. Y algo queda en Articucha todavía, que además es propiedad del Ayuntamiento de Donostia, con lo cual volvemos de nuevo con una cierta responsabilidad en esa conservación de esta especie, pues el Ayuntamiento sí que tiene, ¿no? Bueno, a nivel de la funcionalidad ecológica, pues es interesante Añarbe, pues ¿por qué? Volvemos a la diapositiva del principio. Esto sería esta manchita verde, esta isla verde en esta nube roja, sería Añarbe, ¿no? Si cogiéramos la parte navarra, que anda por aquí, también veríamos bastante colorado en esta zona, ¿no?
Entonces, pues bueno, entendemos que es importante porque puede funcionar, como de hecho hemos comentado con el caso del pito negro, puede funcionar como un punto de entrada y que nos permita, primero, actuar como reservorio de la biodiversidad forestal y que cuando las condiciones ecológicas y ambientales sean más favorables, poder permitir la expansión de especies asociadas a estos sistemas, ¿no? Pero bueno, al margen de esta creación de esta reserva, pues sí que sería necesario pues, empezar a plantear algún tipo de política que permitiera establecer conexiones ecológicas que facilitaran la viabilidad de estos sistemas forestales, ¿no? En este sentido, más o menos a nivel de funcionalidad, aquí lo que os voy a transmitir un poco es lo que comentaba antes, ¿no? La parte de la relación superficie-perímetro, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a ver manchas con mucha superficie, pero con mucho perímetro también. Entonces, hay un indicador que se utiliza, que es el efecto borde, ¿no? Se considera que 30 metros desde donde acaba el bosque hacia el interior, digamos, no se dan las condiciones necesarias para que el bosque funcione como tal, ¿no? Haría falta entrar más adentro, ¿no? Se utilizan 30 metros, bueno, pues porque se decidió así en contexto europeo. Podían ser 100, podían ser 25, hay bibliografía abundante al respecto, pero en este caso el índice que se utiliza son 30 metros. Y para considerar que una mancha no presenta o no está afectada de este efecto borde, el umbral de este ratio tiene que ser más del 90%, ¿no? Por debajo se considera que estaría afectada, ¿no? En este caso estaríamos en el 84,99%, es decir, un 85%. No llegaríamos a ese umbral, pero estamos muy cerca. Y bueno, si pensamos que en la mayor parte de las masas forestales autóctonas que hay en el País Vasco estaremos hablando de un 25%, un 30%, bueno, pues podemos empezar a pensar que esta densidad o este indicador es interesante en Añarbe y que seguramente con pocas actuaciones seríamos capaces de irlo mejorando, ¿no? En la imagen lo que veis es, digamos, una mancha de lo que serían bosques autóctonos que están físicamente conectados, es decir, que no están separados ni por carreteras, ni por plantaciones, ni por ningún otro tipo de alteración. Bueno, a pesar de ello, nos encontramos con un bosque que tiene una baja diversidad específica, va mejorando con el tiempo, por las políticas que se están aplicando, pero baja diversidad específica. Hay un desequilibrio estructural, hay muchas zonas donde los árboles son todos de la misma edad, no vemos árboles viejos mezclados, hay poca madera muerta, hay pocos árboles viejos. Sí que es cierto que en zonas muy concretas sí que podemos verlos, pero en una visión general pues, es bastante escaso. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en planificación de las protegidas, estamos intentando conseguir 40 metros cúbicos de madera muerta por hectárea de hábitat forestal. Ahora mismo, según los últimos indicadores forestales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estamos en 3-4 hectáreas, o sea, 3-4 cúbicos por hectárea. Estamos muy por debajo de esos 40 que perseguimos. El óptimo que se está utilizando, digamos, como referencia en nuestro contexto más próximo sería Vertiz, y estaríamos hablando 50-60 cúbicos por hectárea, y estamos pidiendo ya 20 menos. Y lo que ya podemos tener como referencia de un bosque que no está tocado, que es el bosque de Biolevecha en Polonia, ahí estamos hablando de en torno de 200-250 cúbicos por hectárea o incluso más, ¿no? Entonces, pedir 40 no es demasiado y aún así hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Tenemos baja tasa de regeneración natural, también por zonas, bueno, pues porque según qué zonas el ganado campa a sus anchas, y luego también pues el suelo pues lo hemos ido compactando con prácticas agroforestales no muy apropiadas muchas veces, ¿no? Y bueno, lo que hemos comentado del aislamiento antes y del efecto borde, que bueno, pues que si bien no alcanza el umbral, con pocas actuaciones se podría alcanzar. Y bueno, por último, vuelvo a otra diapositiva. Aquí veis, dentro de lo que serían los hayedos del País Vasco, pues bueno, todos están en colorado menos 3, ¿no? Los del Gorbea, que más o menos aguantan, los que tenemos en Aralar y Añarbe. Entonces, pues bueno, es una buena oportunidad para aprovechar, bueno, pues sí, que no tenemos un bosque perfecto, que igual ecológicamente no es el más adecuado, pero de lo que tenemos es de lo mejorcito, con lo cual vamos a aprovecharlo, vamos a protegerlo y vamos a dejar que evolucione un poco con el tiempo y que avance, ¿no? Más o menos, para que os hagáis una idea, viendo lo que sería Añarbe en general, ¿no? Aquí vemos cuatro tipos de hayedos
diferentes. Los 4 son hayedos acidófilos, los 4 son hábitats de interés comunitario, se clasifican igual, pero bueno, podemos ver diferencias notables, ¿no? Aquí tendríamos lo que es vértiz. Bueno, pues vemos un hayedo más o menos diverso, con diferentes diámetros en los árboles más viejos, más jovencitos, su regeneración. Vemos madera muerta en el suelo, bastante hojarasca. Bueno, hay un dinamismo y se percibe, ¿no? Aquí tenemos aralar, los hayedos de aralar, ¿no? Si os fijáis, todas las hayas son iguales, se han seleccionado de manera activa los fustes rectos, porque luego son los que mejor precio tienen para madera, más o menos equidistantes, no hay madera muerta. Esto es una producción forestal, da igual que no sea de pinos, en este caso es de hayas, ¿no? Aquí tenemos los trasmochos, que ahora están bastante de moda. La Diputación se ha metido en un proyecto LIFE para hacer trasmochos y parece que ahora hay que hacer trasmochos. Bueno, el valor que tienen estos árboles para la biodiversidad es por viejos, no por trasmochos. Por trasmochos tiene un valor cultural muy importante. Es decir, son árboles que son fruto de 2 actividades que hacíamos hace no mucho tiempo, ¿no? Por un lado sería la producción de carbón. Lo que hacía el carbonero era ir cortando diferentes ramas del árbol, manteniéndolos vivos, de manera que no agotaba el recurso y podía sacar, bueno, en diferentes temporadas del mismo árbol madera para el carbón, y luego también se utilizaban para obtener piezas para el naval, para la industria naval, para hacer barcos, ¿no? Bueno, son artificiales. Esto lo ha creado el ser humano. Muchas veces pensamos que son hayas naturales. No, no. Es una creación, es un bonsái, es jardinería pura y dura. Son muy interesantes, ya os digo, porque ahora mismo, a día de hoy, son de los únicos árboles viejos que han llegado a nuestros días. Tienen su valor como trasmocho, pero el valor que tienen desde el punto de vista de la conservación es por viejos, ¿no? Podemos encontrar, bueno, pues pensar, igual en este haya puede haber 40 o 50 especies de hongos diferentes, en diferentes estadios, porque estarán, unas ramas son jóvenes, otras son más viejas, otras han muerto, parte luego estará pudriéndose, otra parte estará creciendo. Son mini sistemas o mini ecosistemas en sí mismo, ¿no? Y bueno, y esto es lo que tendríamos en Añarbe, ¿no? Bueno, no es lo que vemos en Aralar, no es lo que vemos en Vértiz, digamos que es a lo que queremos llegar, pero bueno, pues poco a poco sí que vamos viendo, bueno, pues que va generándose esa diversidad estructural. Se están haciendo actuaciones orientadas a fomentar esa diversidad y bueno, más o menos pues poco a poco se irá llegando, ¿no? Pero bueno, por lo menos no partimos de este punto, ¿no? Que sería más problemático. ¿En qué situación está? Bueno, a día de hoy hay un plan de ordenación de los recursos naturales que aprobó el Gobierno vasco en el año 95. Este plan de ordenación establece los criterios que deben regir lo que es la gestión de todo lo que es Ayacuarría, ¿no? Y bueno, pues establece una zonificación del parque, una serie de normas, de criterios en base a las zonas, ¿no? La gestión del parque la lleva la Diputación de Guipúzcoa, son los que gestionan el día a día del espacio. Hay un patronato constituido en el año 99, que se supone que es el órgano asesor y colaborador de la gestión. Hay un plan rector de uso y gestión que se aprobó en el 2002 por el Gobierno vasco, que es el que establece ya el modelo de gestión, las medidas activas que hay que desarrollarse en base a unos objetivos de conservación concretos, es decir, digamos que sería la herramienta básica para la gestión del espacio, ¿no? Es un espacio Natura 2000, se ha iniciado ahora mismo la tramitación del documento de gestión se inició en el 2010 y esta semana ha venido ya en boletín que el proyecto de decreto ya está aprobado, con lo cual en breve será ya oficialmente una zona de especial conservación a escala europea, ¿no? Y luego hay una aprobación formal por parte de los ayuntamientos de Rentería en 2009 y de Donostia en el 2013, en enero de este año, y una solicitud a la Diputación de Guipúzcoa y al Gobierno vasco para declaración formal de la reserva. Es decir, oficialmente ya se ha elevado a las 2 instituciones que deberían meterse en el asunto esa propuesta, ¿no? ¿Qué objetivos tiene la propuesta que hacen estos ayuntamientos? Bueno, en primer lugar, proteger lo que tenemos, ¿no? Tenemos una zona que tiene unos valores naturales notables, sobre todo en el contexto en el que nos movemos, y lo que se busca es, sobre todo, esa protección efectiva. Queremos protegerlo. Luego queremos también potenciar la restauración de esos valores naturales, ¿no? Conseguir que ese efecto verde disminuye, mejorar esa estructura de los hayedos, ¿no?
asignarle una categoría de protección, que muchas veces es lo que vale, ¿no? Es decir, no vale con que lo protejamos de valoración, sino que, bueno, que formalmente exista esa protección, ¿no? Ampliar la capacidad protectora de la cuenca abastecedora de agua. Pensar que Añarbe suministra agua a todo San Sebastián, a todo Donosti y parte de la cuenca. Bueno, pues la calidad del agua de Añarbe está directamente relacionada con la calidad de los bosques circundantes. Y si hay una mala gestión de esos bosques, vamos a tener problemas con la calidad del agua. Entonces, bueno, es interesante. Y luego, sobre todo, lo que puede ser muy interesante también es que sea una referencia de que, bueno, que desde el ámbito local se pueden hacer actuaciones orientadas a la gestión y conservación del medio natural, y, bueno, que puede servir de ejemplo para que otras entidades públicas tomen cartas en el asunto y se mueven, ¿no? Pues esto es lo que tenemos, el parque natural. Esto es lo que establece la zonificación del POR, ¿no? Muchas veces todos oímos hablar, ¿no? Tenemos en Euskadi 9 parques naturales. Y ya está, hemos hecho parque y ya está protegido, ya está. No hay ningún problema porque es parque natural, ¿no? Es un área protegida y parece que ahí no se puede hacer nada. Bueno, todos los parques naturales tienen una zonificación y en base a esa zonificación hay un régimen diferente de usos, más permisivos o menos permisivos, ¿no? Entonces, bueno, fijaos aquí el mosaico que presenta la zonificación del parque natural, ¿no? Las zonas de reserva, que serían la de más alto nivel, son estas verde clarito, pues estarían aquí, aquí, y la otra no la encuentro. Hay una tercera, pero no se acaba de ver bien. Aquí, chiquitilla. Esta es la tercera zona. Todo lo demás es otra cosa que no es una reserva, es decir, se pueden hacer multitud de actividades, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ese concepto de bienvenido al parque natural y ya estoy en el paraíso, desde el punto de vista de la conservación de diversidad, es una idea que tenemos que ir desterrando de la cabeza, ¿no? En lo que es la propuesta de reserva, esta es la situación en base a la zonificación. Más o menos el 80% de la zona propuesta estaría incluida en el parque como zona de conservación activa. Hay una parte que es zona de protección, otra que es zona de potenciación ganadero-forestal, zona de campiña y luego lo que es el pantano, que sería zona de servidumbre e infraestructuras, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, los objetivos de la zona de conservación activa, es decir, del 79,8% de lo que se propone como reserva, es la conservación del medio natural. Eso es lo que plantea los documentos legales. Y el mantenimiento y mejora de los usos actuales. Ahí tenemos el primer problema. Algunos de los usos actuales son los que han motivado la degradación de los sistemas forestales que están ocupando esta zona, ¿no? Se permite, por ejemplo, en estas zonas la creación y mejora de pastizales, es decir, legalmente es permitible eso, y repoblaciones forestales y aprovechamiento de masas arboladas naturales, se permite. Es un parque natural, conservación activa. Eso sí, cuando hacemos una plantación de una repoblación forestal, estamos obligados a meter un 15% de autóctonas. Bueno, pues para que se note que es un parque, ¿no? Entonces, realmente, en el caso de que sean terrenos arbolados, que no estuvieron ocupados previamente por repoblaciones, incrementamos ese porcentaje hasta el 30%. Es decir, de cada 10 árboles metemos 3 autóctonos y luego podemos meter 7 de la India, de Etiopía o de América, ¿no? Bueno, dicho de otra manera, lo que pongo aquí, ¿no? En estas zonas podríamos estar haciendo tranquilamente plantaciones forestales con coníferas exóticas utilizando un 70%, entre un 70 y un 85% de estas especies, ¿no? Y luego, además, a criterio del gestor, en este caso la Diputación, puede haber cambios de uso. Bueno, sí, hay una argumentación de razones socioeconómicas que lo ampare. Por ejemplo, pasado mañana el Ayuntamiento de Donostia quiere dedicar a un uso económico Recabelt y lo argumenta con datos económicos que no, bueno, es posible hacerlo, ¿no? El papel lo aguanta todo. Bueno, el gestor podría autorizar ese cambio de uso. Y estamos en un parque natural y en una zona de conservación activa. Ya si nos vamos a las otras calificaciones, que son en principio un poco menores, pues encontramos más o menos algo parecido, pero peor, ¿no? En las zonas de protección ganadero-forestal, que son unas 90 hectáreas en esta zona a proponer, el objetivo es fomentar estas actividades, ¿no? Mediante el desarrollo de infraestructuras, por ejemplo, pistas forestales, que compactan el suelo, generan erosión, limitan la capacidad del suelo de
de absorber agua, de absorber nutrientes, de formarse adecuadamente. Y eso sí, aquí ponemos unos límites, ¿no?, para la conservación. Cuando hagamos plantaciones, por lo menos un 5% tienen que ser autóctonas. El otro 95% pueden ser de China, no pasa nada. Tenemos la zona de protección, que el objetivo es proteger y mejorar el suelo, es decir, buscar algo que proteja, y además dice que hay que mantenerla más arbórea. Entonces, bueno, en este caso se pueden emplear plantaciones forestales metiendo un 25% de autóctonas. Es decir, un 75% puede ser de exóticas, ¿no? Y se recomienda un turno mínimo de 60 años, ¿no? Se puede meter una de Douglas tranquilamente y lo dejan ahí y ya está, no pasa nada, ¿no? Bueno, la conclusión es que en esta zona, en lo que es en este ámbito, no está garantizada la conservación. Es permisible una actividad forestal intensiva y una actividad agroganadera, bueno, relativamente seria, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es un problema que digamos que en estos momentos no se está dando. No se está dando porque los técnicos que a día de hoy están desarrollando la gestión del parque natural, bueno, pues no están actuando en esa dirección en el parque, pero es un criterio del técnico. Si el técnico mañana cambia y viene otro técnico con otro criterio, está amparado legalmente para hacer otro tipo de gestión, ¿no? Además, si analizamos en detalle los documentos normativos, estos son documentos que están aprobados, vemos que esa propia zonificación y esa propia normativa que incluyen los propios documentos no son coherentes con ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, el propio Plan de Ordenación de Recursos Naturales, respecto al uso forestal, establece que hay que aumentar la superficie arbolada ocupada por especies autóctonas y con especial incidencia en los terrenos de titularidad pública, es decir, en estos terrenos. Son públicos y lo que tenemos que buscar es aumentar. El PRUJ además dice que en las titularidades públicas las actuaciones forestales irán hacia la conservación y ampliación de estos bosques. Asimismo, vuelve a decir, las áreas ocupadas por bosques naturales que contengan valores singulares, entre los que estaría la zona de Añarbe, se les dará un tratamiento similar al de las zonas de reserva. Bueno, pues si hay que darle ese trato similar, ¿por qué no lo declaramos como reserva, ¿no? Es decir, digamos que los objetivos que plantea y las directrices que marca los documentos normativos que nos están, digamos, dando esa protección, entre comillas, al parque natural, contradicen los usos que permiten desarrollar en esta zona, ¿no? Bueno, entonces decimos la solución, que es la que está pidiendo, es que sea reserva, ¿no? Que todo este terreno pase a ser reserva en el ámbito del parque, ¿no? No penséis que porque sea reserva y porque está en un parque natural, bueno, esto también va a ser mucho mejor la situación respecto al blindaje que se le otorga a esa zona, pero bueno, hay cositas que todavía son mejorables, ¿no? El objetivo de las reservas es conservar en su estado actual los valores naturales, ¿no? Es decir, que se permitan los procesos ecológicos y, bueno, pues prácticamente limitar las actuaciones a la investigación, a la educación ambiental. Sin embargo, cuando estamos hablando de la masa arbórea, se restringen las actividades forestales, reforestar las degradadas, y en este caso las nuevas plantaciones que se hagan tienen que incluir un 75% de frondosas. Subimos notablemente el porcentaje, pero seguimos dejando un porcentaje, digamos, para que, en este caso, si el gestor de turno le apetece, pueda meter sus pinitos o sus eucaliptos, bueno, o jugar un poco con estas cosas, ¿eh? Pero bueno, mejoraría notablemente lo que es el blindaje que le podíamos dar a esta zona. ¿Qué implicaría designar la reserva? Bueno, pasaría a ser considerada como una zona de alto valor ecológico, lo cual ya es importante, ¿no? Porque, bueno, pues tendría otra trascendencia, no solo a nivel de la ciudadanía, sino a nivel de los gestores que verían con otros ojos el modelo de trabajo a emplear en esas zonas, ¿no? Se orientaría la gestión hacia la conservación de los valores naturales, la restauración y la educación ambiental, lo cual es compatible con, digamos, ir obteniendo un hábitat forestal adecuado, ¿no? Habría que, bueno, se alinearía con los criterios que establecen los propios documentos de gestión del parque, es decir, el propio parque daría mejor cumplimiento a sus propios criterios si incluyera esta zona como zona de reserva, ¿no? Permitiría hacer frente con ciertas garantías a los problemas de conservación que tienen estos bosques, mejoraría lo que sería la posibilidad de una gestión integral
de los sistemas forestales del País Vasco a nivel general. Mejoraría, incrementaría la situación de los bosques autóctonos en Euskadi, que habéis visto que no es la más adecuada. Bueno, facilitaría lo que es la consecución de los objetivos que nos marca Europa de llevar a un estado favorable de conservación los hábitats de interés. Bueno, pues con esta creación estaríamos dando cumplimiento o favoreciendo el cumplimiento de los objetivos que nos marca Europa. Y luego lo que es, desde un punto de vista igual ecológico más importante, pero que igual no se ve a simple vista, es que con este establecimiento y con las actuaciones orientadas a su mejora, estaríamos favoreciendo la creación de lo que sería un corredor ecológico que permitiera la comunicación, sobre todo entre Pirineos occidentales, a través de Añarbe, con lo que pueda ser Leizarán, Aralar, y incluso bajar hacia Escorri, ¿no? Sería algo pues, realmente interesante. Y luego se favorecería y se daría respuesta a objetivos establecidos en toda esta normativa que veis aquí, que hay desde convenios internacionales a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel de todo, estatales, autonómicos, municipales. Es decir, simplemente con eso estaríamos cumpliendo con bastantes obligaciones que no estamos haciendo, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Bueno, en primer lugar, habría que modificar el PORN del parque. Es decir, el PORN, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, es el que establece la zonificación y habría que modificarlo para incluir esto como reserva. El problema es que el procedimiento que la Ley de Conservación establece para hacer esta modificación es un procedimiento muy largo, muy complejo, con lo cual las administraciones tienen poco interés en su tramitación, porque genera mucho trabajo, es largo, no da sus frutos. Yo estoy aquí 4 años, luego ya el quinto no voy a estar, con lo cual el que venga detrás aprovecha de lo que yo hago. No interesa. Es muy difícil conseguir que una administración, no solo aquí, en el resto del Estado también, modifique un PORN. Es muy complicado. Otra oportunidad puede ser, bueno, redactar y aprobar el PRUG. Hay que hacerlo porque antes he comentado que hay un PRUG, que es el Plan Rector de Uso y Gestión, que es donde se establece lo que hay que hacer en el día del parque, los objetivos, las medidas. Bueno, el PRUG se aprobó en el 2002, y la Ley de Conservación establece que la vigencia de estos documentos es de 5 años y que a los 5 años obligatoriamente tienen que ser revisados y aprobados de nuevo, en base a la nueva situación del espacio. Bueno, a día de hoy, en el 2007, este PRUG, es decir, lo que es el documento que está dando al gestor del parque, a la Diputación, el día a día de qué es lo que tiene que hacer en el parque, desde el 2007 no está en vigor. Perdió su vigencia y a día de hoy seguimos igual. Esto es una situación que es la misma en los 9 parques del País Vasco. O bien no tienen PRUG porque no se han aprobado, o bien se aprobaron en su momento porque alguien tuvo un momento de responsabilidad personal y los quiso aprobar, han perdido la vigencia y ya no están vigentes. No hay PRUG en vigor en todo el País Vasco, ¿no? En este caso, bueno, es una buena oportunidad. Hay que redactarlo y hay que aprobarlo. Bueno, pues vamos a tratar de darle este carácter de reserva a través de esa modificación. Natura 2000, otra oportunidad. En Natura 2000, el 2010, el Gobierno vasco hizo ya el primer documento de lo que sería la gestión del espacio en base a los objetivos europeos, y una de las medidas que establece es que esta zona, y la zonifica de hecho como zona de reserva directamente. Bueno, ¿qué habría que hacer? Aprobar definitivamente este plan, que ya os digo que esta semana ha sido no sé si el lunes o ayer. Yo ya he visto ya el documento ya donde este decreto va para adelante. Y luego lo que es más importante, el papel lo aguanta todo. Una vez que se apruebe, ahí hay medidas que hay que poner en práctica, hay que poner en marcha cada administración en el ámbito de sus competencias, ¿no? Y ahí es donde seguramente veremos el problema, que tendremos de nuevo un espacio con un documento de planificación, mejor o peor, pero que muy difícilmente se ponga en práctica. Problemas. Bueno, tenemos por un lado una escasa demanda social. La gente no está reclamando en lo que es la cosa verde en general, en lo que serían temas de conservación y biodiversidad. La gente no demanda, la gente no pide. Si la gente no pide, el político no hace. Estamos viendo, por ejemplo, a mí es una cosa que me gusta mucho, el debate que estamos viviendo con el tema del puerta a puerta o el quinto contenedor. Bueno, es la primera vez que un problema ambiental excede, digamos, del ámbito conservacionista, pasa a un ámbito político de primer nivel y se traslada a la opinión pública y hay un debate en la calle. Bueno, para mí eso ya es importante. Hay una cosa que hemos sacado en claro, que es que los residuos no desaparecen. Bueno, si conseguimos tener un debate
en relación con la conservación o los modelos de gestión del monte que estamos haciendo. Bueno, por lo menos se aplicará un modelo u otro, pero habrá un debate y la gente por lo menos podrá opinar y podrá estar informada. No hay esa demanda. La gente no pide. Hoy aquí estamos 4 personas en la charla. Sí que es cierto que el tiempo no acompaña, ¿no? Yo también estaría en la playa si pudiera, pero tengo que estar aquí. Entonces, pues bueno, hay que conseguir que la gente se anime, que la gente entienda que tenemos un problema de conservación y que, bueno, pues que demandando los políticos van a entrar. Y ahí viene el segundo problema, la voluntad política. A los políticos no les interesa. Vamos a ver, yo siempre digo, es mucho más fácil inaugurar una carretera o inaugurar un centro cultural que inaugurar un bosque. Es decir, ningún político va a inaugurar Añarbe. Es muy complicado. ¿Dónde va? ¿No? Entonces, no le ven rendimiento político a este tipo de actuaciones, ¿no? Hay que hacérselo ver. Hay que decirles, oye, como ciudadanos estamos interesados en esto y si haces esto, bueno, pues igual tienes mi voto. Y si no lo haces igual no lo tienes, ¿no? Entonces esa voluntad política falta, no interés. Hay otros intereses que priman más sobre los intereses que pueda haber en los temas de conservación. No se mueve dinero, por ejemplo. Es decir, los temas de conservación que demandamos habitualmente los profesionales, los naturalistas, los ecologistas, en lo que pueden ser presupuestos de una administración pública son miserables. Es decir, es muy poco dinero lo que se necesita para hacer una conservación efectiva y eficaz. Sin embargo, precisamente yo creo que porque eso, como no es dinero, pues no hay ningún político que esté interesado en meterse, porque hay menos para llevarse al saco, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es más fácil una carretera, no sé cuántos millones de euros, y bueno, si puedo liarla por ahí, algo me toca y es más práctico, ¿no? Y luego soporte técnico a diferentes niveles. A día de hoy, en las administraciones ambientales o las administraciones que se encargan de la gestión del medio natural tienen una estructura que está heredada de la época de Franco. Sí, o sea, es la misma estructura que podía haber hace 40 años, hace 50 años, con una serie de zonas forestales, donde el ingeniero forestal de turno, con una estructura casi paramilitar, es el que hace y deshace, no solo aquí, en muchas zonas del Estado. Y eso se mantiene. Hemos evolucionado en política fiscal, hemos evolucionado en política social, en este tipo de políticas seguimos anclados hace 40, o de estructuras, perdón, seguimos anclados hace 40 años. Incluso hay normativa que sigue en vigor aquí en Guipúzcoa, que es de la época de Franco. Y nadie dice nada, y no pasa nada. Pues bueno, pues así estamos, ¿no? Si no tenemos un soporte suficiente y no tenemos un personal competente, no quiero decir que los callaras son incompetentes, sino competente con las nuevas demandas del monte y de la propia sociedad, ¿no? Es decir, a día de hoy, bueno, cuando Europa nos dice que tenemos que alcanzar estado de conservación favorable, la primera pregunta que nos surge a los técnicos es ¿y eso qué es? O cuando nos dicen estos hábitats hay que protegerlos, muchos no sabíamos ni diferenciarlos. Eran hayedos. No, pero ¿es basófilo o es acidófilo? Pues no sé. Pues ni uno ni otro, es xerófilo. Bueno, hay que aprender, hay que formarse. Entonces, pues bueno, hasta ahora se han hecho unas cosas y la estructura que hay en la administración está orientada a hacer esas cosas. Si se cambian los objetivos, los criterios, hay que adaptar esa estructura. Bueno, y de momento pues no se adapta, ¿no? A día de hoy, da igual que esté un grupo político u otro, por ejemplo, en el caso de Diputación de Guipúzcoa, que es el más conozco, no ha cambiado nada lo que es la estructura de cómo se gestiona el medio natural hace 25 años al día de hoy. Es lo mismo. No ha cambiado nada, ni en organigrama, ni en estructura, ni en aplicación del presupuesto, ni en criterios de actuación. Es exactamente lo mismo. Entonces, pues bueno, así vamos. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención y espero que no haberos aburrido o no haberos liado mucho con aspectos técnicos. Si tenéis cualquier pregunta o queréis que comentamos cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Da la casualidad que hace poco fui a Añarbe a intentar pasar por el bosque y no conseguía acceder. Fui por la carretera, llegué a una valla que tiene detrás un edificio donde me imagino que gestionan lo que es la presa en sí, y no conseguí acceder. Y a ver si me puedes decir cómo se accede a estos bosques y a toda la zona de bosques de Añarbe. Vamos a ver, el acceso con vehículo está limitado.
Entonces, si quieres acceder andando, tranquilamente desde donde has llegado a la presa, de ahí puedes entrar caminando sin ningún problema. Luego tienes accesos, por ejemplo, pues desde Rentería, directamente desde... se me va el nombre. De Susperregui, sí, el restaurante, Listorreta, hay una recreativa con un parking, además hay un centro de información del parque que te pueden dar información sobre los recorridos, los itinerarios que se pueden hacer, y es, yo creo que el acceso más fácil. Donde me dices, la valla esa se la podía haber pasado. Con el coche no. Ya, pero andando, sí, es que estaba cerrado. Aparte, Ya, bueno, digo, sí, me quedo con las dos opciones, pero... luego aparte tienes más entradas, las PRs 1001, 1003, 1006, creo que es. Me quedo con las dos que hemos mencionado, yo creo que ya entra. También entras. Vale, es que es casco. Sí, lo único es eso, el acceso en coche no está autorizado, bueno, a no ser que estés autorizado porque vas a hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Pero a pie por las pistas y en bicicleta puedes ir por las pistas también, puedes acceder tranquilamente. De hecho, comentar que de Listorreta, bueno, pues la mayoría conocéis de Perurena para arriba, entre Astigarraga y Ollá, justo cogéis Perurena hacia arriba y llegáis al área recreativa de Listorreta y un poco más arriba hay un restaurante, la zona de Susperregui, y ahí se puede aparcar el coche, un aparcamiento. Pero un poco antes hay una chabola, una pequeña caseta, donde se da información sobre el parque, hay un punto de información del parque, y además incluso se ofertan visitas guiadas a la zona que va a ser lo que se propone como reserva. Un poco igual para romper un poco aquí el hielo, para que el personal también ya se anime. Yo voy a hacer un poco una reflexión, ya no de Añarbe, sino un poco también en general, ¿no? Yo lo que veo es, bueno, la historia de las plantaciones forestales exóticas en el País Vasco, bueno, tuvieron varios puntos así fuertes o momentos fuertes. Todavía recuerdo la frase donde leí que entre 1935 y 1960 o algo así, pues habían ensayado aproximadamente con 100 y pico especies forestales diferentes para ver cuál podía funcionar. Y hay momentos en la historia en la que creo que esas prácticas o esos intentos pues pueden tener más o menos sentido. Me explico. Al fin y al cabo, el carboneo, bueno, estuvimos viendo allí en Añarbe, ¿no? El carboneo en un momento determinado son fuentes de dinero, etcétera, y en un momento determinado de la historia, pues evidentemente, ¿no? También se comentó ahí, pues con la destrucción de Donosti, pues que hay la tentativa de intentar vender y hasta se puede entender, ¿no? Un poco en esa... Pero claro, viendo la situación forestal en la cual nos encontramos, llama primero la atención cómo en un parque natural que hace 18 años, un día como hoy, se declaró como el mejor robledal, digamos, de todo el ámbito que has citado, ¿no?, se ha declarado como conservación activa, ¿no? O sea, eso llama la atención. Es verdad que hace 18 años también la mentalidad era diferente, ¿no? Pero un poco en lo que quería decir sobre las plantaciones forestales, yo lo que veo es que la mentalidad de buena parte de la sociedad no ha evolucionado y, sin embargo, el mundo sí ha evolucionado. Ha evolucionado, evidentemente, se puede decir que para muchas cosas a peor, algunas pocas a mejor, pero a lo que voy es a lo siguiente. Hace 30 años o hace 40 años el tema, el sentido de lo que es la globalización, pues existía, pero no ahora ya con Internet y con todo esto, ya digamos, el mundo ya se empieza a pensar, digamos, en el conjunto del planeta, hasta tal punto de que una empresa, digamos, de Hernani es la que tiene una plantación de 200.000 hectáreas, que es la superficie de Guipúzcoa, pero plantada, ¿en dónde? En Uruguay, con una especie de Australia. Es decir, estamos tocando ya el planeta Tierra, digamos, en 48 horas lo tenemos dominado, ¿no? Veo que la situación forestal ha cambiado en los últimos 30 años una barbaridad y, sin embargo, aquí todavía estamos, o aquí y en muchos más sitios, estamos como con que mis aitás o mis aitonas plantaron pinos o plantaron eucaliptos y yo pues sigo haciendo lo mismo, cuando no nos damos cuenta de que una tempete francesa que con una ciclogénesis nos arrasa una superficie terrible de pino
en las landas y por consecuencia esa obtención de madera es mucho más fácil, mucho más rápida que aquí, en un mundo globalizado, quiere decir que el precio de la madera ha experimentado en los últimos años una evolución tremenda y todavía algunos, y podemos ver en Ayacuarría como algunos seguimos con sus eucaliptos o con sus pinos, ¿no? Cuando el precio de la madera, entre la mafia rusa y los temporales estos, te lo manda, digamos, al carajo, todavía con esa mentalidad, ¿no? O también la mentalidad de, muchas veces por ignorancia, gente que ha hecho la plantación y que ve que los eucaliptos, en vez de crecerse 20 metros en 15 años, pues hay eucaliptos plantados en sitios pues que llevan 30 años, como los que podemos ver cerca del Goibar, en un suelo que escasamente, o sea, que con dificultad superan los 30 centímetros, siguen en los 10 o 15 metros desde hace 30 años, ¿no? O sea, que veo que la gente todavía no nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado mucho y de que seguimos con las mismas prácticas, ¿no? Y un poco quería por eso citarlo. Hombre, en relación con eso sí que es importante, yo creo que lo que comentas tú, ¿no? De que cada momento tiene sus necesidades, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, la gente que me conoce sabe que siempre estoy guerreando con el tema del pino, del eucalipto, de las plantaciones forestales por aquí y por allí, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando se hizo todo este grueso de plantaciones, allá por los años 50, digamos que lo que era la superficie, digamos, del País Vasco, sobre todo la vertiente cantábrica, no es que fuera un vergel, un robledal frondoso, ¿no? Estaba desarbolado. Había problemas serios de pérdida de suelo, ¿no? En aquel momento lo que era el servicio forestal sí que se posicionó en contra inicialmente del pino radiata, curiosamente. Los primeros ingenieros que habían en el servicio no querían el pino de Monterrey. Luego, bueno, pues entró y creció y en su momento pues cumplió su papel, ¿no? de sujetar el suelo igual, de perder la erosión. Pero claro, el problema ya no es tanto el que empecemos a trabajar con pinos radiata, sino que tengamos la cuarta parte del País Vasco plantado solo con pinos radiata. Si sumamos ya eucalipto, quercus rubra, etcétera, etcétera, bueno, pues suma y sigue, ¿no? El mercado de la madera también ha ido influyendo mucho. Es decir, en su momento, pues años 60, 70, 80, incluso los 90, pues, un pinar valía dinero. Hoy en día es que ni pagando te lo sacan. Es decir, porque nadie quiere, no merece la pena. Y sigue habiendo, ya no es que siga habiendo gente que esté metiendo el pino, es que nosotros, como guipuzcoanos, estamos pagando con nuestro dinero, estamos subvencionando para que se plante el pino y para que se corte el pino. Es decir, es como si yo mañana pongo una tienda de paraguas y como no llueve, pues la Diputación me paga para que yo pueda mantener mi nivel de renta. Pues no. El problema ha cambiado el precio. Los vendavales famosos de las landas no es que pusieran únicamente muchos metros cúbicos en el mercado de madera, sino que sobre todo abrieron los ojos a mucha gente. Se abrió un mercado nuevo de comercio de la madera. Entonces, mucho mercado que estaba centrado en producciones locales y se movía por aquí, resulta que ahora ya sé que me lo vende fuera y me lo vende mucho más barato y de mejor calidad. Pues no soy tonto. Entonces, eso se ha producido. La sociedad ha evolucionado, hemos ido evolucionando en necesidades, en demandas, y ya lo comentaba yo antes, hay algunos aspectos en los que hemos mejorado bastante y hemos evolucionado, pero en este, por lo menos en lo que es el contexto, sobre todo Guipúzcoa y Vizcaya, la evolución ha sido nula. En lo que resta del Estado español, en Cataluña, en algunas zonas también siguen un poco cabezones con el tema, pero bueno, no se les da tanta cancha como aquí. Aquí, por la razón que sea, el sector forestal tiene un peso que no se corresponde ni con el peso económico que tiene ni con el número de gente que depende de él, ¿no? Pero ya en el resto del Estado español, cualquier ingeniero forestal que está gestionando espacios naturales ahora mismo está con el chip puesto a ver cómo restaura cornocales, a ver cómo restaura quejigales, a ver cómo recupera estos encinares, y ninguno está pensando en meter plantaciones forestales, porque no hay es que no es vida, no es dinero, ¿no? A día de hoy, ya os digo, conseguir un rematante que te saque un lote, en Añarbe ha habido un lote que ha salido a la séptima, creo. Ha sido subastado 7 veces en no sé cuántos años y a la séptima, rebajando el precio siguiente, ha salido. Y cuesta, y normalmente un rematante lo que busca es conseguir en una misma zona tener mucha madera y no es fácil, ¿no? El precio, desde luego, no es el que era. Y si sigue siendo rentable, ya te digo, es pues, nosotros con nuestro dinero
estamos pagando las pistas, estamos pagando parte de la plantación, parte de las podas, parte de la saca, y es como está mantenido el sistema. Hace 2 años hicimos un estudio económico y era más rentable coger el dinero que tenía que invertir un paisano, un casero, en una hectárea para el tema del pino, en este caso, era más rentable meter ese dinero en un plazo fijo a 30 años que en el pino. El problema era que, en cuanto a la Diputación, vía subvenciones y vía trabajos directos, inyecta dinero, hacen más rentable el pino. Pero de por sí es mucho más rentable económicamente un plazo fijo. Ya no digo irnos a un fondo de inversión, un plazo fijo. Y no estás pendiente de plagas, de incendios, de sequía, de si tal, si viene el corzo, si no me viene, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que sí que habría que empezar a cambiar, y la verdad es que se ven pocos brotes verdes. Ahora está de moda lo de los brotes verdes, se ven pocos brotes verdes, ¿no? con el cambio, ¿no? Aquí sigue habiendo mucha presión por el sector maderero, mucha gente que ni siquiera sabe dónde tienen los pinares. Directamente, tú no te preocupes, que yo te los llevo, tú tranquilo que te consigo la ayuda, y la gente ni se preocupa de lo que se hace en sus montes ni lo que se deja de hacer, ¿no? También es cierto que muchos pinares están abandonados y ahora mismo, bueno, pues están empezando a cumplir un papel interesante, porque, bueno, pues empiezan a madurar, se producen árboles viejos, madera muerta, bastantes matorrales y arbustillos por debajo, y el roledal que empuja fuerte también. Y bueno, pues empezamos a ver algunos pinares que, bueno, que dentro de unos años van a ser cosas muy bonitas, pero bueno, es circunstancial, ¿no? No sé, animaros a que preguntéis o a que... Es más divertido hablar que llegue yo suelte la chapa y, no sé, muchas veces tenemos la mala costumbre de utilizar palabras técnicos, aunque intento no hacerlo, pero es inevitable que se me escapen, ¿no? Y se pueden quedar muchas cosas con dudas pero bueno. Bueno, a mí me parece que ha salido un poco de refilón, pero me parece que es un punto muy importante, el tema del agua y el tema del embalse de Añarbe, ¿no? Y parece mentira, ¿no?, como hasta ahora se ha estado un poco dando la espalda a lo que se hacía en los bordes, en las laderas, en toda la cuenca del embalse que recogen las aguas que luego bebemos, y que se haya estado mirando para otro lado, ¿no? Y que todavía, incluso hoy en día, la parte correspondiente a Navarra pues tenga una gestión, esté en manos muchas veces privadas, y tenga una gestión, yo creo que es incluso aberrante para lo que es la conservación del suelo, con lo cual además repercute, ¿no?, en la calidad del agua, ¿no? Y me parece increíble y que no se hayan implicado todas las administraciones, y que incluso yo creo que no nos damos cuenta, como abrimos el grifo y sale el agua sin más, pues no nos damos cuenta de dónde viene y de la importancia que tiene todo esto, ¿no? Hombre, a mí con lo que comentas yo creo que es básico, ¿no? Es decir, si tenemos un bosque bien conservado, evidentemente el agua de Añarbe va a ser de más calidad y más barata, eso seguro. Como decía Arturo Elósegui, que es catedrático de la UPV, durante muchos años la gente hemos vivido de cara al río, de cara al agua, y desde hace 10, 12 años vivimos de espaldas al río, de espaldas al agua. Le hemos dado la espalda en todos los sentidos, no solo en Añarbe, ¿no?, en cualquier río, ¿no? Pero sí que es cierto que todos los datos apuntan a que una gestión orientada hacia la conservación de lo que son los bosques naturales en el entorno de las cuencas abastecedoras de agua, todos los datos indican que mejora la calidad y abarata costes. Y en ese sentido hay un ejemplo que es muy ilustrativo. Y bueno, no es porque sean más listos que nosotros, pero sí que son más, que es la ciudad de Nueva York. En Nueva York viven una cantidad de millones de personas impresionante. Bueno, Nueva York, como ayuntamiento, tiene un bosque comprado específicamente para producir agua para sus ciudadanos. Le sale mucho más rentable gestionar ese bosque con criterios de conservación que mantener plantas de depuración y sistemas de abastecimiento, digamos, basados en tecnologías, entre comillas, modernas para abastecer el agua, ¿no? Y es un ejemplo que parece que, hablamos de Añarbe, que es el monte, no estamos hablando de Nueva York, que es una de las ciudades más pobladas del planeta, ¿no? Y también en ese sentido nos olvidamos del papel que cumplen esos bienes y servicios que muchas veces se habla de los bosques, ¿no? Y otro ejemplo muy, muy interesante y muy triste también es el de Nueva Orleans. ¿Os acordáis hace 6, 7 años el famoso huracán que, bueno, lo que provocó fue el desbordamiento del Mississippi y murió mucha gente? Bueno, pues curiosamente hay un artículo publicado un año antes
del siniestro que predecía exactamente lo que iba de un colgado de estos de la Universidad de Missouri, de por ahí, pues que predecía con todo lujo de detalles lo que iba a pasar porque se habían alterado los manglares y todos los bosques de ribera de la cuenca del Mississippi. Se habían talado, se habían explotado y se habían establecido diques, sobre todo porque había que contener las inundaciones. Entonces, bueno, como tenemos esa manía de que queremos regularlo todo, bueno, pues como consecuencia de esa alteración, de poner esos sistemas de regulación artificiales quitando los naturales, ocurrió la catástrofe de Nueva Orleans. Tenían que darse situaciones muy concretas, que ese año se dieron, y mucha gente perdió la vida. Y perdió la vida por una mala gestión del medio natural. Y eso pues muchas veces no sale a la luz, ¿no? Y otro ejemplo, recientemente también, el famoso de Montes en el Alto Tajo, el famoso incendio donde los chavales estos hicieron una barbacoa y luego pues murieron una serie de bomberos. Bueno, yo tengo amigos que trabajan allí y sale a la luz y todo el mundo busca responsabilidades y hay que mirar, porque claro, y sale la gente en la tele, es que el bosque está sucio, es que tal. Nadie se plantea que había una política de años basada en especies de pinos que producen resina, que son bombas vivientes. Es decir, que cuando eso prende, eso corre como la pólvora. Y nadie busca esa responsabilidad, ni dice, oye, bueno, ¿y esto? Y nadie, bueno, ahora se están planteando cambiar y volver de nuevo a esa vegetación autóctona, ¿no? Pero son cosas que están ahí y que muchas veces nos cuesta comprender, ¿no? Todos los inviernos tenemos las inundaciones famosas, sobre todo en las cuencas de los ríos de Vizcaya, en Rentería también suele pasar, en Vergara, en la parte de Osinchu también, pero nadie se pregunta dónde está el bosque de ribera, dónde están esos pequeños bosquetes o de saucetas, salisedas, que lo viene el roble, que lo que hacen es limitar el efecto de la inundación, aparte de limpiar el agua. Nadie se pregunta nunca, no, lo que pedimos es canalizar más sistemas artificiales que lo que hacen es constreñir el río, meter más presión, ¿no? Entonces yo creo que es importante no solo el tema del abastecimiento, que creo que es básico, sino el tema de todos esos bienes y servicios que nos dan estos hábitats, ¿no? Que gracias a ellos viviríamos, yo creo que mejor, porque la naturaleza, otra cosa no es como nosotros que somos tontos, la naturaleza es sabia. Entonces, si tiene esos sistemas instaurados desde hace miles de años, yo por muchos estudios que tengamos, yo hago esto, va a hacer lo que le da la gana y el agua va a volver a su sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es importante aprovecharnos, aprender de la naturaleza y aprovechar esos bienes, esos servicios que nos proporciona. Y vuelvo a decir, es mucho más barato, por ejemplo, restaurar un bosque de ribera que hacer una escollera, aunque la escollera se haga con técnicas de bioingeniería, con estaquillas. Restaura el bosque, respeta un poco la libertad del río. No queremos urbanizar también a costa de muchos terrenos en zonas forestales de bosques aluviales y luego pasa lo que pasa también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que observemos, que vemos y que, bueno, que cuando intentamos buscar, que es naturaleza humana, la responsabilidad de las cosas, que seamos capaces de mirar más allá, ¿no? Muchas veces cuando se inunda una casa, pues, a ver quién ha hecho, ¿no? ¿Quién ha autorizado hacer esa casa y sabiendo que había un periodo de retorno de X años que se iba a inundar? Bueno, pues ahí hay un problema, ¿no? Entonces, saber ver esos bienes y servicios que nos dan y ser capaz de intentar aprovecharnos de ellos y mejorar la situación del medio natural para beneficiarnos, yo creo que es importante. Los americanos lo hacen y es la primera potencia, bueno, ahora vienen los chinos, ¿no? Pero bueno, hasta hace poco era la primera potencia económica mundial y lo hacen en algunas zonas bien, en otras no tan bien, pero lo hacen. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido y os animo un poco a que visitéis Añarbe y que disfrutéis un poco de, bueno, iba a decir de los bichos que andan por ahí, pero bueno, simplemente un paseo por Añarbe o por cualquier pequeño bosquete que tengáis cerca o cualquier zona natural es un placer para la vista y para los oídos y para el olfato y bueno, aprovecharlo y disfrutar de lo que tenemos, que también hay algunos sitios que no tienen esa suerte, ¿eh? O sea que... Bueno, va, mila esker y ya sabéis, cuando abráis el grifo de vuestra casa, pensad que aproximadamente la 10ª parte del líquido que estáis bebiendo ha pasado por el bosque de Añarbe, ¿vale?